Estaremos viendo Romanos capítulo 10 del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El tema se titula El fin de la ley, con signo de interrogación. Para muchos predicadores su mayor satisfacción es ser reconocido por haber ganado una multitud de almas, buscando un reconocimiento como un predicador que atrae multitudes o por tener la iglesia con el mayor número de congregantes. Para el apóstol Pablo, las altas cifras de almas ganadas o de gente congregada solo se podía considerar satisfactorio siempre y cuando dentro de esas cifras de almas ganadas se encontrara su familia, su parentela, su pueblo, su linaje. Pablo no negocia el éxito, la fama o el reconocimiento a cambio de a que su pueblo no se encuentre entre las personas salvas. Su mentalidad no es egoísta. Pablo no piensa en sí mismo. Él anhela que su pueblo venga a Jesucristo, porque no puede haber una satisfacción completa sabiendo que la parentela o los descendientes aún no han sido salvos. Nos podemos imaginar a Noé viendo multitudes de gente subiendo al arca y que su familia se quedara afuera. Realmente no habría en él una satisfacción. Igualmente en Rahab, cuando tuvo la oportunidad de ser salva, rápidamente vio por su familia para que ellos también fueran salvos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo deja en claro que no puede haber una satisfacción completa cuando aún su pueblo no está dentro de la gente salva. En él hay una tristeza, un continuo dolor en su corazón. Pablo desearía ser él mismo maldito, separado de Dios, por amor a sus hermanos, los parientes según la carne. El apóstol Pablo había llevado el mensaje a los gentiles y los gentiles lo habían aceptado. Habían reconocido a Jesucristo como el Mesías y eso era motivo de alegría, pero por otra parte también había un motivo de tristeza al saber que Israel no había reconocido a Jesucristo. En ese momento el pueblo de Dios había rechazado y no había reconocido a Jesús como el Mesías. Los israelitas estaban buscando a Dios, pero a su manera. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 3 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Ese es el anhelo de Pablo y esa es su oración, que Israel sea salva. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, la cual es por fe, procuran establecer la suya propia, la cual es por obras, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Los israelitas se mantenían al margen, solo guardando la ley de Dios. Tenían celo de Dios, es decir, tenían amor, pasión, adoración, pero no tenían el conocimiento. Ignoraban la justicia de Dios, la cual es la justificación por la fe.
y establecían su propia justicia, la que es por obras. En esos momentos el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a una audiencia mixta, a gente gentil, grecorromanos y a un pueblo israelita. Y el mensaje es para ambas audiencias. Y el apóstol Pablo dice el motivo por el cual los gentiles ya fueron justificados. Romanos capítulo 9, versos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que en él creyere no será avergonzado. Los gentiles habían alcanzado la justificación por fe, habían creído en el Mesías, habían creído en la muerte y resurrección, habían creído en aquella promesa de que Jesucristo vendría a este mundo para traer salvación. Pero por otra parte, Israel había tropezado con la piedra de tropiezo, con el mismo Jesucristo, al rechazarlo, al negarlo, al no creer en él. Israel había endurecido su corazón. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo va a estar endurecido el corazón de Israel? ¿Hasta cuándo reconocerán y aceptarán a Jesús como el Mesías? Pablo dice que esa actitud o ese comportamiento es un misterio. Romanos capítulo 11, 25 y 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Pablo se dirige a los gentiles y les dice que el endurecimiento de corazón de Israel está permitiendo que los gentiles vengan a Cristo, pero que al final también Israel va a ser salvo. La advertencia del apóstol Pablo a los gentiles es que no sean arrogantes, que no sean soberbios, presumidos o altivos por considerarse personas justificadas. En aquellos tiempos algunos gentiles ya se consideraban mejores que los israelitas. Esa advertencia que el apóstol Pablo hizo de que no fueran arrogantes, en la actualidad muchos la han pasado por alto. Muchos tienen una actitud arrogante, altiva, argumentando que la iglesia ha reemplazado a Israel, que todas las promesas y pactos y bendiciones le corresponden a la iglesia, mientras que todos los compromisos y responsabilidades son para Israel. De ese argumento surgió la teología del reemplazo. Pero el apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo que el endurecimiento de Israel solo durará hasta que hayan entrado en plenitud todos los gentiles. No se está refiriendo a que todos los gentiles van a ser salvos, sino que hay un número o cantidad específica por Dios, los cuales van a ser salvos. Y una vez que se complete ese número, iniciará la restauración de Israel. En esos momentos Israel había tropezado con la piedra, la cual es Cristo. Lo habían rechazado, lo negaron y no lo aceptaron. Pero el apóstol Pablo tenía la llave maestra para abrir la mente y el corazón del pueblo de Israel y llevarlos a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, para todo aquel que cree. Muchos creen que la palabra fin se refiere a final, culminación, anulación o una ley abrogada. Pero la palabra griega para fin es la palabra telos, que significa propósito, finalidad y meta.
Romanos capítulo 10, versículo 4, y en la Biblia Nueva Versión Internacional dice, porque el propósito de la ley es el Mesías, para justicia de todo aquel que cree. Debido a que Israel estaba más identificado con la ley de Dios, el apóstol Pablo dice, el propósito de la ley es llevarlos al Mesías, no es mantenerlos cautivos, confinados, es llevarlos a Jesucristo para justicia de todo aquel que en él cree. No hay una separación entre la ley y Cristo, sino una relación, ya que el propósito de la ley es dar a conocer al Mesías. De esta manera todo aquel que lo conoce y cree va a ser justificado. El propósito y la finalidad de la ley es presentar y dar a conocer a Jesucristo, llevar al creyente a Jesucristo. La ley presenta, da a conocer y nos lleva a Jesucristo. Jesucristo mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. El primer consejo es que escudriñemos las Escrituras, y en aquel tiempo solamente estaba la ley y los profetas. Pero Jesús agrega, en ellas tenéis la vida eterna. En aquel tiempo Jesucristo aún no había hecho el plan de redención, pero Jesús dice, ahí está la vida eterna, ahí está Jesucristo. Y ellas son las que hablan de mí, las que dan testimonio de mí. Es un mensaje para el pueblo en aquellos tiempos y aún para nosotros, encontrar al Mesías a través de la ley y los profetas. Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Antes de que viniese la fe, todos estábamos confinados bajo esa ley. Estábamos encerrados y preparados mientras aquella fe iba a ser revelada. De esa manera la ley se convirtió en el ayo para llevarnos a Cristo, para ser justificado. La palabra ayo en griego significa paidagogos, el cual es tutor, maestro y guía. La ley instruye, disciplina y da formación para alcanzar madurez. Esa misma ley se encarga de ser nuestro maestro, nuestro tutor, nuestra guía, la cual nos va a llevar a Jesucristo. Pablo dijo en 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La palabra legítimamente significa darle el uso correcto y apropiado a las Escrituras de manera que cumplan el propósito original, es decir, presentar a Jesucristo. Esa era la función de la ley, llevar al creyente a Jesucristo, ponernos enfrente de él, para que el creyente tomara la decisión de aceptarlo. Pablo mismo aconseja a Timoteo aproximadamente 64 a 67 años después de Cristo, estando bajo el tiempo de la gracia, el siguiente consejo, 2 Timoteo 3, 14 y 17. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo que todo lo que aprendió y de lo cual él se convenció, que continúe ahí, que persista ahí. Lo que aprendió desde la niñez de las Sagradas Escrituras, sabiendo de quién ha aprendido. Timoteo aprendió del apóstol Pablo, de su madre Eunice, de su abuela Loida,
y las escrituras que ellas las enseñaran eran la ley y los profetas. Y esa misma escritura había sido inspirada por Dios y era útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios fuera enteramente preparado, perfecto para toda buena obra. En ese momento la única escritura con la que contaba el pueblo de Israel era la ley y los profetas, ya que el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Posiblemente la confusión de muchos cuando escuchan la palabra ley la relacionan con la ley ceremonial. Pero Pablo se está refiriendo a una ley moral, a los profetas realmente que hablaban acerca del Mesías, debido a que la ley moral no puede ser quitada del hombre. Al contrario, fue establecida en el nuevo pacto según Jeremías 31, 31, 34, Hebreos 8, 8, 12, Hebreos 10, 15 y 17. La palabra dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, ya que la finalidad de la ley es llevarnos a Jesucristo. Jesucristo tocó en Mateo 23, 23, refiriéndose a la ley y a la gracia, dijo: es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello, uniendo la relación entre lo que el hombre debe hacer en obediencia y la fe redentora en Jesucristo. La fe solamente nos lleva a la gracia para ser salvos. De esa manera la persona realmente alcanza la salvación por gracia solamente, mientras que la ley solamente nos lleva a Jesucristo, nos presenta a Jesucristo, nos deja enfrente de Jesucristo. De ahí en adelante, el creyente decide si creer o no creer en Jesucristo. Si él cree, va a ser salvo. Si lo rechaza y no cree en Jesucristo, va a ser condenado. Pero la finalidad, el fin de la ley es llevarnos a Jesucristo. Bendiciones, hermanos. Dios me los bendiga en este día.